Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7. Cuando lo tienen me dicen amén. ¿Lo tienen? Muy bien, dice: porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo dice? Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque nos regalaste un día más de vida. Señor, gracias porque pusiste ese querer en venir a este lugar, Señor, para poder adorarte, para poder, Señor, recibir una palabra tuya. Bendecimos las vidas, Señor, de los que nos están mirando por internet, porque a pesar de tener ganas, Señor, hoy se han quedado por diferentes motivos. Así que también oramos por ellos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, esté sanando, esté aliviando dolores, esté trayendo sanidad al alma, Señor, y a la mente. Y de la misma manera a nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, contriste nuestros corazones, Señor, para poder recibir esta palabra y poder, Señor, como dice tu palabra, que es una espada de doble filo, Señor, transformar nuestra alma, pero también, Señor, nuestro espíritu, para que podamos ser verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Señor, cualquier espíritu contrario a tu presencia, Señor, que sea retirado en este momento, porque no tiene lugar, no tiene arte ni parte, Señor, y que tu Espíritu Santo esté llenando no solo nuestras vidas, sino cada rincón de este lugar. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Decirle al que tenés al lado: ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Muy bien. Aquel carnal que dijo bien, aquel carnal que dijo con calor. Decirle: ¿cómo andás? ¿Por fe o por vista? Muy bien. El que contestó rápido por fe, decirle: ay, mira. Y el que te dijo por vista, orá por él. ¿Cómo andás? ¿Por fe o por vista? Voy a poner mi cronómetro, perdón. Ahí va. Hay una versión que me gusta mucho, si bien no me gusta la versión esa para leer y estudiarla, o para estudiarla, mejor dicho, para leer sí, de la Nueva Traducción Viviente, dice: pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Por eso en esta mañana le he titulado al estudio, a la palabra de esta mañana, certeza y convicción. ¿Se acuerdan Hebreos 11:1? ¿Qué dice? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si nosotros andamos por fe, tenemos que tener esa certeza y esa convicción. Y fe, en definitiva, es creer. Así que cuando, digamos, tenemos que andar por lo que creemos, tiene que ver por lo que creemos en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros y en base a sus promesas. O sea, nosotros andamos por lo que creemos. O sea, levantá tu Biblia de papel y decirle: yo ando con mi Biblia de papel, por eso ando por lo que creo. ¿Amén? Muy bien, muy bien. Si bien esta es una palabra para todos, cuando la escribía se me venía mucho los adolescentes y los jóvenes, así que especialmente va para ellos porque todavía tienen un largo camino por recorrer en este mundo, aunque los grandes también decimos amén.
Yo debo ser el único loco que se quiere ir ya con el Señor, pero yo sé que no, que queremos seguir haciendo su voluntad. Así que, pero especialmente para ustedes jóvenes y adolescentes que tienen un camino por recorrer, para que esta palabra pueda ser una palabra transformadora y que podamos andar por esta creencia de la palabra de Dios, porque cuanto más temprano decidamos andar por lo que creemos, entonces ahí es donde Dios va más temprano poder hacer esa transformación y vamos a poder entonces tener una vida transformada para los demás. ¿Muy bien? Muy bien, entonces volvele a preguntar al que tenés al lado, ¿cómo andás? Después de todo esto, ¿cómo andás? Ajá, ahora sí. Bueno, esta es una palabra que son de esas palabras que interpelan, sería nuestras vidas, porque nos hacen reflexionar. Uno cuando lee estas palabras, ahí es donde nos tenemos que preguntar. Bueno, ¿cómo estoy andando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Por lo que creo o por lo que veo? Entonces, son versículos que nos hacen reflexionar. Cada pasaje, cada palabra es para cada uno de nosotros. Así que decirle al que tenés al lado, esto no es para vos, es para mí. El pastor hoy me va a hablar a mí, decirle al que tenés al lado. Eso mismo. Y si no tenés al lado, créelo. Muy bien. Así que quiero definir la palabra creer. ¿Qué es creer? Así que toma nota. Todos tienen su libretita, virome. Amén, muy bien, amén. ¿Qué es creer? Creer es reconocer mi total insuficiencia para aceptar y confiar en la suficiencia de Dios. ¿Te lo repito? Creer es reconocer mi total insuficiencia y aceptar y confiar en la suficiencia de Dios. La semana pasada estábamos charlando con mi adorada y amada esposa. No es que está acá, por eso digo esto, porque cuando no está también lo digo. Ustedes son testigos. Pero estábamos charlando y ella me comentaba que hay un cantante muy famoso, demasiado famoso, pastor, que hace muy poquitito tiempo cursaba su segundo ataque de pánico. Él hizo un videíto explicando y con una palabra muy linda, pero él decía, ¿no?, que él tenía miedo de morir por el COVID. Las balas cada vez estaban pegando más cerca, su mamá murió de COVID y él en un momento empezó a sentir los síntomas, le temblaban las manos, empezaba a tener calor, sentían una opresión espiritual, calor. No, yo sé que hoy hace mucho calor, pero empezó a darse cuenta que le estaba teniendo ataque de pánico. Entonces yo le decía a mi señora, el problema es cuando nosotros hacemos a Dios semejante a nosotros. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener una contradicción, porque lo que nosotros pensamos no es lo que Dios dice que es, ni lo que Dios nos muestra en su palabra de lo que va a pasar. Entonces ahí es donde hay un choque de nuestro pensamiento con los pensamientos de Dios. Entonces ahí es donde nosotros podemos tener claro en nuestras mentes, aunque pase en valle de sombra y de muerte, no temeré. Pero cuando el valle de sombra y de muerte se está acercando, ahí empiezo a tener conflicto. Y ahí es donde algo se genera en mi cuerpo que produce, en este caso, el ataque de pánico. En otros casos puede venir la bronca, el enojo, el resentimiento, la amargura. ¿Por qué? Porque no está sucediendo lo que yo creo que tiene que suceder. ¿Por qué? Porque lo hago a Dios semejante a mí.
Y la palabra de Dios dice que nosotros, ¿qué somos? A imagen y semejanza de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer viva y a creer esa palabra que Dios dice de nosotros, empezar a creer las promesas de Dios y empezar a tomarlas por obra, porque si no, ¿qué pasa? No va a coincidir lo que nosotros creemos con lo que la palabra de Dios dice. Y ahí se produce una hecatombe. Entonces, tenemos que andar por lo que creemos, no por lo que vemos, pero ojo, porque lo que vemos nos sitúa en una realidad. Hasta los gatos quieren escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Así que para vivir nosotros conforme a lo que creemos y no por lo que vemos, tenemos que tener los pies sobre la tierra. O sea, lo que vemos a nosotros nos sitúa en una realidad. No podemos creer que vivimos en Disney y movernos como si estuviéramos en Disney. No. Nosotros estamos en una realidad económica, en una realidad espiritual, y nosotros tenemos que tenerla muy claro. ¿Por qué digo esto? Porque esa realidad imperante en la que nos toca vivir hoy también nos hace creer que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios ahora, teniendo a un Jesús que Él vivió una realidad. Él podía entender esa realidad que Él estaba viviendo, pero sin embargo, Él creía que Él tenía un propósito, Él creía que fue enviado con algo que el Padre tenía muy claro para qué, y Él también. Entonces Él podía llevar a los discípulos y al pueblo desde el reino de Dios y al mismo tiempo los podía llevar a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él, si bien sabía el escenario que estaba viviendo, Él tenía muy claro lo que estaba creyendo. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo hasta acá? Por eso, anote esta frase, por eso el hecho de lo que creemos como hijos de Dios no debe invalidar la realidad que vemos. ¿Se lo repito? El hecho de lo que creemos como hijos de Dios no debe invalidar la realidad que vemos, en donde estamos situados. Lo que vemos sirve para ubicarnos en la realidad. Lo que creemos sirve para direccionarnos en la vida. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Puede decir un amén cada tanto si quiere, si le sale ahí, si le brota del Espíritu. Muy bien. Entonces, uno necesita estar ubicado en la realidad en la que estamos, porque muchos no ven su realidad. Muchos no están viendo la realidad en la que viven, no están viendo su salud deteriorada, no está viendo la falta de comunicación que pueda existir en su matrimonio, no está viendo a sus hijos cómo se están apartando del camino del Señor. O lo peor, no están viendo cómo sus vidas están alejando a esos hijos que todavía no conocen al Señor, para que puedan conocerlo, porque no lo ven, no se están viendo cómo están, en qué realidad están viendo. Así que ellos no pueden ver. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver. ¿Ver para qué? Para ubicarnos, para saber dónde estamos, conocer cuál es nuestra realidad y a partir de ahí empezar a hacer algo. Es muy peligroso no ver ni entender la realidad que nos toca vivir, pero más peligroso es que esa realidad eclipse lo que nosotros creemos. Hay una plaquita que mandé hacer, a ver si el multimedia... Es muy peligroso no ver ni entender la realidad que nos toca vivir, pero más peligroso es que esa realidad eclipse
lo que nosotros creemos. ¿Está bien? Entonces, es mucho más peligroso que permitas que la realidad que vos podés estar viviendo en este momento esté por encima de lo que vos crees, por encima de quién es Dios, qué promesas Dios te dio. ¿Por qué? Porque estás poniendo lo que estás viendo. Entonces, ahí es donde estás eclipsando tu propósito. Ahí es donde estás eclipsando la promesa de Dios para tu vida, para tu matrimonio. Estás eclipsando el llamado al servicio que Dios te dijo que hicieras. Y que hoy, porque te ves, entonces no estás creyendo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces, siempre lo que crees tiene que estar por encima de la realidad en la que estás. Entonces vamos a poder gobernar sobre ella bajo la guía del Espíritu Santo, y ahí es donde vamos a poder, entonces, bajo la poderosa mano de Dios, obrar conforme a lo que creemos. ¿Amén? Muy bien. Siempre, siempre, siempre lo que creo como hijo de Dios tiene que estar sobre lo que veo. Siempre. ¿Está bien? Entonces, sobre lo que veo, actúo en consecuencia. Tengo que actuar en consecuencia a lo que creo. Si no, es porque estoy actuando en base a lo que veo. Y siempre yo me voy a ver como poca cosa. Siempre voy a ver que el mundo está cada vez peor, porque lo dice su palabra. Su palabra lo dice. El Señor va a venir como en los días de Noé. ¿Cómo estaban los días de Noé? Un desastre. Y vamos a eso. Si es que no es que ya estamos. Entonces, cada vez va a ser peor. Muchos dicen que todavía la maldad no se ha despertado. Así que imagínense lo que va a ser. Terrible. Pero nosotros nos manejamos como por fe y no por vista. Muy bien. Amén, amén, amén. Así que quiero que veamos 4 principios en esta mañana para poder poner por obra como hijos de Dios, para que podamos creer en estos principios y poder entonces tener una vida saludablemente cristiana. Cuando hablo de salud no me estoy refiriendo a la parte física, salud espiritual. Salud espiritual. Así que lo primero a la hora es de proyectarme. Tengo que creer en lo que me proyecto. Entonces, proyectate en función de lo que crees y no de lo que ves. Proverbios 16:9, acompáñeme. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor le corrige el rumbo. Versión contemporánea. ¿Por qué habla de corazón? El corazón del hombre piensa, porque acá la palabra corazón quiere decir mente. La mente del hombre piensa su camino. Pero el Señor, ¿qué hace? Corrige el rumbo. Muchas veces nosotros pensamos que queremos ir para un lado. Muchas veces nosotros pensamos que queremos una carrera. Muchas veces pensamos muchas cosas. Pero ahí es donde el Señor nos corrige. Por eso tenés que creer cuando te proyectás para tu vida. Creer en lo que la palabra de Dios dice. Creer en esas promesas que Dios dio a tu vida. La mente del hombre debe pensar su camino, pero estar abierto a la guía del Espíritu Santo. ¿A qué? A que corrija el rumbo de nuestra vida. Claro está, siempre lo vamos a hacer en base a lo que creemos. Porque ahí es donde nosotros podemos decir, quiero estudiar ingeniería porque quiero ganar mucha plata, porque quiero ser famoso, porque quiero cambiar el rumbo de este mundo. Y sin embargo el Señor viene y te dice, estudia ingeniería, pero porque te quiero mandar a la India a que hagas determinada obra y no te va a conocer nadie.
Entonces ahí es donde, si yo no creo lo que Dios tiene para mi vida, si yo no creo en la palabra de Dios, en sus promesas, ahí es donde va a haber un choque. Porque mi mente va a estar, quiero ser famoso, quiero ganar plata y quiero hacer determinadas cosas. Y el Señor dice, no. O de repente te hacen estudiar ingeniería porque tal vez tu papá no pudo estudiar nada, entonces Él dice, quiero que seas ingeniero, porque quiero que seas famoso, quiero que seas alguien en la vida, porque como yo no lo pude hacer, quiero que vos lo hagas. Entonces, todo lo que yo no fui, lo pongo en tu vida. Y el Señor dice, no, no quiero que estudies ingeniería, quiero que estudies panadería, para que le des mucho trabajo a la gente y puedas ser de bendición a otros. Y ahí es donde también se arma un conflicto. Entonces ahí es donde nosotros vamos a cambiar el rumbo en base a lo que creemos, lo que nos dice el Señor. No quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Y tal vez se contrapone, son dos polos opuestos. Entonces, por eso el Salmo 37:5, fíjense que dice, encomienda a Jehová tu camino, no el de tu marido, no el de tu mujer. Tu camino, encomendalo, pensalo, proyectalo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ese camino es tuyo, pero ¿qué dice? Y confía en Él, cree en lo que Él tiene para tu vida. Confía en Él, confía en la palabra que te está diciendo. Confía que si te dice que quiere que estudies panadería, es mejor que estudies ingeniería. Y ahí lo tenés que creer. Entonces ahí es donde vos vas a confiar en Él y dice, y Él hará. Él hará. ¿Se dan cuenta? Entonces, a la hora de proyectarte tenés que creer en la palabra de Dios. Así como vos podés ver, por ejemplo, como una casa, como un edificio tiene un proyecto previo, de la misma manera podés ver una casa o un edificio cuando no lo tuvo. Ahí es donde podés ver cuando un matrimonio no tuvo un proyecto previo, cuando no sabían para dónde ir, cuando empezamos a hacer las cosas porque sentimos. El famoso siento de parte de Dios. Siento de parte de Dios que es este varón, que es esta mujer, que es esta casa, que es esto lo que tengo que hacer. Y ahí, después, no proyectamos nada, porque ya estamos metidos en el baile, porque proyectamos todo en base a lo que sentimos, no en base a lo que creemos. Entonces ahí es donde tenemos que tener una vida proyectada en base a la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que tener una familia proyectada en base a la palabra de Dios, una profesión proyectada en base a lo que Dios quiere que nosotros hagamos y hacia dónde nos quiere llevar. Entonces vos podés ver ahí cuando un proyecto no tiene, cuando un edificio no tiene un proyecto o cuando sí lo tiene. ¿Por qué? Por las consecuencias que vamos a ver. Cuando una casa no tiene un proyecto, vamos a ver que está a falsa escuadra, vamos a ver que primero viene la cocina, después el baño, después el dormitorio, porque cuando la hicieron tal vez tuvo hambre, entonces hizo la cocina, después tuvo ganas de ir al baño, hizo el baño y después descansó y hizo el dormitorio. Vemos que hay escalones para arriba, escalones para abajo. ¿Por qué? No, porque fue todo a ojo. No había medidas, no había un plano, no había un proyecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de proyectar nuestra vida. Hagámoslo en base a lo que creemos y no en base a lo que vemos. ¿Amén? Muy bien. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 92. Dice, el justo florecerá como la palmera. Y sigue diciendo, aún en la vejez fructificarán. Dice, estarán vigorosos y verdes. Entonces tenemos que proyectar nuestra vida entendiendo que cuando seamos grandes vamos a ser vigorosos. Y termina este salmo diciendo, ¿vigorosos para qué? ¿Para poder seguir gastando toda la fortuna que hemos generado?
¿Vigorosos para qué? Dice la palabra, para seguir predicando el Evangelio de justicia. Fíjense, hasta el último día de nuestra vida podemos predicar el Evangelio. Para eso vamos a ser vigorosos. Entonces tenemos que proyectar nuestra vida entendiendo esas promesas de Dios. Voy a estar vigoroso, voy a estar físicamente, espiritualmente y mentalmente vigoroso para poder hacer esa voluntad de Dios por la cual fui escogido. ¿Amén? Muy bien, muy bien. Segundo, a la hora de decidir, entonces hacelo en función de lo que crees y no de lo que ves. Tenés que decidir en función de lo que crees. Muchos viven no por lo que creen, sino por lo que ven o por sus emociones. Entonces, toma tus decisiones en función de lo que crees, de tu creencia, de la palabra de Dios. Y esto hace que nunca vendas tu primogenitura. Esaú se manejó por lo que veía. ¿Y qué veía? Un rico guiso rojo. ¿Se manejaba por qué? Por el hambre que tenía. Hoy tengo hambre y hoy quiero saciar ese hambre que tengo. Así que no me importa la promesa, no me importa lo que Dios me va a dar, sino que quiero saciar mi hambre. Entonces decido en base a lo que veo o a lo que siento. Entonces ahí le entregaron en bandeja ese guiso rojo y perdió todo. ¿Por qué? Por 5 minutos de hambre. Porque decidió en base a lo que veía y no en base a lo que creía. ¿Por qué es necesario que los casados decidamos ser íntimos con nuestros cónyuges? ¿Por qué es necesario tomar esa decisión? Hacerlo consciente, porque una relación saludable es una relación íntima y de frecuencia. Eso es tener una relación saludable en el matrimonio. Entonces yo tengo que decidir en base a lo que creo, no en base a lo que siento. En la medida en que nosotros tengamos frecuencia en la intimidad con nuestros cónyuges, a esa medida nosotros vamos a estar protegidos del mundo que nos está rodeando. Entonces decidamos en base a lo que creemos, no a lo que vemos. Por eso, jóvenes, adolescentes, tomen la decisión en base a lo que creen, no a lo que ven. Porque vuelvo a decir lo que decía el domingo pasado, estamos en un mundo donde cada vez está más erotizado, donde cada vez se ofrece más la perdición. Entonces tenemos que ser decididos en lo que creemos, tenemos que guardar nuestra intimidad con el Señor, tenemos que decidir ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es una decisión, esa es encomendar cada uno su camino. ¿Va a costar? Claro que sí. Tal vez es necesario que no tengamos más Netflix, claro que sí. ¿Es necesario que no tengamos tele? Puede ser. El Señor a cada uno le va a mostrar, pero tenemos que ser personas decididas en base a lo que creen, no en base a lo que sienten, a lo que ven. Decidí conforme entonces a lo que crees como hijo de Dios. Tercero, a la hora de prepararte, hacerlo en función de lo que crees y no de lo que ves. Frente a tu ministerio, frente a tu profesión. Tal vez hoy estás viendo que tu ministerio está por allá arriba, que te falta mucho. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para llegar a eso, para que eso se haga una realidad. Entonces eso significa que aunque estés lejos de
estar en ese determinado nivel, igual te preparás para alcanzarlo. Te preparás para llegar a eso que Dios te mandó a hacer. A ese ministerio que tal vez hoy vos decís, uy, pero me faltan 5 años de estudio, me falta mucho. Me preparo, voy, arranco. ¿Cuándo es el mejor día para arrancar a estudiar? Muy bien, mire. Salió como si les hubiera dicho, te digan hoy. Muy bien. Así que eso significa que aunque estés lejos, tenés que ir en pos de ese llamado que Dios te dio. Te tenés que preparar. Aunque vos no te veas, vos creés en esa palabra que Dios te dio y te preparás para estar en ese lugar. Quiero que anotes esto. Tengo la plaquita, que el que cree, pero anotalo, dice, el que cree de verdad una palabra de Dios, se prepara. Hoy en multimedia está. Bueno, anótela. El que cree de verdad una palabra de Dios se prepara para el cumplimiento de ella. ¿Se lee? Yo pensé que yo no lo iba a leer. Se lee bien. El que cree de verdad, subraye después esa palabra de verdad, una palabra de Dios, se prepara para el cumplimiento de ella. Por eso vuelvo a decirle a los jóvenes, es muy importante buscar el propósito de tu vida. Es muy importante, porque cuando vos sabés cuál es el propósito de Dios para tu vida, te preparás para que ese propósito se cumpla en tu vida. Tenés la mitad de la vida solucionada. No tenés que estar pensando qué vas a estudiar, no tenés que pensar en dónde vas a vivir, no tenés que pensar con qué hombre o mujer te vas a casar. Si sos llamado a ser misionero a la India, no te vas a casar con alguien que tenga un llamado pastoral acá a la Argentina. Ya está, esa persona no es de Dios, listo. No es de Dios para tu vida, digo, no que no sea de Dios esa persona. ¿Se entendió, no? Tenés el camino solucionado. ¿Amén? Muy bien. Entonces, si vos no te preparás, en definitiva, ¿qué está pasando? No crees en la palabra de Dios. Y si escarbamos un poquito más, no solo no crees en la palabra de Dios, sino que muchas veces no creemos en Dios. No creemos en Dios. Porque Dios no se maneja por lo que decimos que creemos. Él se maneja por lo que creemos. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Pablo dice acá, por fe andamos. ¿Por qué? Porque creemos en Dios. Y entonces cuando andamos por fe estamos agradando a Dios. Estamos encomendando nuestro camino. Estamos proyectando una vida en base a lo que Dios quiere para nosotros. Tomamos decisiones en base a lo que Dios quiere que tomemos esa decisión. ¿Por qué? Porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Por más que vea todo lo contrario, por más que el mundo me diga todo lo contrario, yo sé que si tomo las mejores decisiones en base a Dios, me va a ir bien. Él va a ser, Él me va a prosperar. Si yo creo que es mejor dar que recibir, a pesar de que hoy vea que me bajaron el sueldo, a pesar que vea que la inflación cada vez sube más, a pesar de que vea, voy a tener una mano generosa y abierta para el que no tiene. ¿Por qué? Porque sé que Él es dador ¿de quién? De los que dan. Él bendice a los que dan, Él bendice al dador alegre. Entonces nos basamos en lo que creemos, no en lo que vemos. Vuelvo a decir, cada vez vamos a ver cosas peores. No va a mejorar esto. Van a cambiar los gobiernos y cada vez vamos a estar peores. Yo le comentaba a mi señora la semana pasada, Argentina era potencia mundial. Nos venían a comprar todo. No había lugar en los tesoros para guardar el oro que teníamos. ¿Qué pasó? Personas que no creen. Y por eso cada vez estamos peor. No solo a nivel Argentina, a nivel mundial.
porque estamos gobernados por personas que no creen en la palabra de Dios. Se toman decisiones que van contrarias a la palabra de Dios. No hay un proyecto en base a la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos que prepararnos para esa palabra que el Señor nos está diciendo. Noé, imagínense Noé. Dios le dice, prepara un arca, prepara un barquito que voy a hacer llover. No sabía Noé lo que era lluvia. Hasta ese momento no había llovido en el mundo. No sabía lo que era. Noé podía haber dicho, ¿qué es eso? ¿Qué es lluvia? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Ustedes se imaginan la burla que le hacían a Noé? ¿Se imaginan? Noé preparando un barco para algo que nunca había sucedido. Sin embargo, dice Hebreos 11:7 que por la fe, por creerle a Dios, dice, cuando fue advertido, que entre paréntesis, ojo, porque Dios advierte, Dios da palabra de advertencia. Y hay un momento, se cierra la puerta. Dios advierte 1, 2, 3, no sé, las veces que sea necesario, Él advierte. Pero hay un momento que dice que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Nadie había visto lluvia caer. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Las burlas que habrá visto Noé, cómo lo habrán calumniado. ¿A ese Dios crees? ¿Para eso te estás preparando? ¿Para dar tu vida en la India? ¿Para dar tu vida en los musulmanes? ¿Para qué? ¿Para qué pastoreás una iglesia? ¿Para que después te claven un puñal por la espalda? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué perdés tiempo en las personas? Esos son todos comentarios que uno va escuchando a medida que uno arranca un ministerio. Sin embargo, uno lo hace por fe, porque cree en lo que está haciendo. Y así uno le habla a 10 y 9, como los leprosos, 9 sigan su camino, te claven un puñal, que uno vuelva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podés estar estudiando ingeniería 20 años de tu vida. ¿Para qué? Para que hagas una sola tarea. Una sola. Y esa sola tal vez salve toda una nación cuando vos te mueras encima. Y ni te des cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos para que Dios se lleve la gloria, no nosotros. Todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él, no para nosotros. Cuando hacemos las cosas por lo que vemos y para nosotros, ahí es donde empezamos a ver que no coincide lo que empezamos a ver. Ahí es donde empieza a haber estorbo en nuestro camino. Ahí es donde podemos reprender y reprender y reprender, y sin embargo es porque estamos en el camino equivocado. Jesús se quedó en el camino correcto y nosotros fuimos por otro lado. Se bajó de nuestro auto. Se bajó. Tenemos que tener una vida que manifieste esa creencia. Y dice que cuando Noé terminó de preparar el barco, después léanlo ahí en Génesis, que dice que agarró y Dios detrás de Noé cerró la puerta. Hasta acá. Yo me imagino cuando empezaron a caer las gotas. Hasta ese momento el agua subía de la tierra como vapor y regaba. Nadie había experimentado la lluvia. Así que me imagino cuando Dios cerró la puerta, toda la gente empezara a gritar y a querer subirse. De esa misma manera tenemos que estar preparados para la segunda venida de Cristo. Es algo que tenemos que prepararnos
saber que un día va a llegar, entender las señales. Hablábamos con mi esposa, no sabemos ni el día ni la hora, pero Jesús, ¿qué nos dice? Estén preparados, estén alertas, vean las señales. Quiere decir que cosas vamos a ver que nos vamos a dar cuenta que está cerca. No sabemos el día ni la hora, pero tenemos que prepararnos para poder ver y entender esas señales. Porque tenemos que ver la realidad. ¿Para qué? Para prepararnos. No tenemos que evadir la realidad en la que estamos, sino que esa realidad nos tiene que ser para poder abrir nuestro entendimiento. Y en base a esto que nosotros creemos, prepararnos para estar atentos, para poder velar, para poder orar, para saber que los tiempos cada vez son peores y estar seguros en lo que Dios nos pide. ¿Amén? Muy bien. Y cuarto, a la hora de actuar, hacelo conforme a lo que crees y no a lo que ves. No actúes como te conviene en ese momento. Actúa en base a los principios eternos de la palabra de Dios. En otras palabras, la ética tiene que primar sobre la oportunidad. Te lo repito, la ética tiene que primar sobre la oportunidad y los principios de la palabra de Dios sobre la realidad. Anótelo, sáquele foto. Me gustó eso de la foto. Después igual lo vamos a subir al grupo de comunidad y de Facebook. Si creemos que es más bienaventurado dar, entonces abrimos nuestras manos. Si creemos que el Señor es mi fortaleza, entonces en esos momentos en que estamos pachuchos, nos fortalecemos en el Señor. Ahí es donde cuando en el valle de sombra y de muerte, el Señor estará conmigo. No tomo decisiones en base a lo que veo, en base a la oportunidad. Estoy falto de dinero y veo que se le cae el dinero al que está enfrente. No, agarro y se lo doy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está por encima de lo que yo estoy viendo, mi realidad. Él es el que me va a sustentar. Yo voy a estar como una palmera porque voy a florecer porque estoy justo. Soy una persona justa que hace lo que la palabra de Dios dice. Esa es nuestra fortaleza a la hora de ver todo nuestro alrededor. Entonces, tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios, no en función de lo que vemos. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, ese también será saciado. ¿Podemos saciar al otro con qué? Con la palabra de Dios. ¿Podemos saciar al otro con qué? Con un llamado, con un te extrañé, con un te paso a buscar. Fíjense con tantas cosas con que podemos saciar al otro. Porque vuelvo a decir, no vamos a ser nosotros. Es el Señor que va a hacer todo lo que nosotros queremos hacer. Ahora, eso que nosotros queremos hacer tiene que ser en base a lo que creemos, no a lo que vemos, no a nuestra situación. Si tengo, doy, si no tengo, no doy. No. Siempre tengo tiempo para darle al otro, siempre. Es una cuestión de organización, es una cuestión de administración de los tiempos. Pastor, no tengo tiempo para orar. Levántate una hora antes. Es así. Pero pastor, es que con el calor que hace, el que sacia será saciado. Es así. Es así. Ahora, si vos estás viendo la realidad, entonces ahí es donde nosotros decimos, yo no extiendo mi mano, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Entonces ahí estoy recogiendo mi mano, no la estoy dando para el otro.
Además, cuando vos decidís actuar conforme a lo que creés y no a lo que ves, se te va a hacer mucho más fácil persistir. ¿Persistir para qué? Para alcanzar eso que te propusiste. Podemos ver cómo personas persistieron en lo que creían. El que inventó la lamparita, el que dijo que se podía llegar a la luna, Henry Ford, cómo persistió en crear el auto. Entonces, si vos persistís en aquello que te propusiste, tenés que creer que esa bendición del Señor te va a alcanzar. ¿Cuánto más nosotros tenemos que persistir en todas esas promesas que Dios tiene para nosotros? Así que en esta mañana yo te invito, le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Quiero cerrar con una historia de vida personal. No les voy a contar el testimonio, les voy a contar la historia. Hace varios meses venimos ahorrando para hacer el galpón. Y buscando para comprar ladrillos. Después de ver, me decido por uno. Y todos te pedían seña. Entonces dije, bueno, este era el que menos seña pedía. Y le deposité. A lo que obviamente era, se podría decir, un ladrón. Y en ese momento entendí. ¿Qué creo? ¿Cómo debe reaccionar mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu? Ahí es donde hay que tomar decisiones. Ahí es donde decís, voy, lo busco, me peleo, etcétera. Lo insulto por mensajito, busco datos para ir a buscarlo, ¿qué hago? O le digo, Señor, tal vez necesita comer, y es la única manera que consiguió de tener plata. Y lo bendecimos, y oramos por él. Y más todavía podemos decir, Señor, ¿y sabes qué? No le tengas en cuenta ese pecado. Porque yo sé, Señor, que vos me vas a dar y me vas a multiplicar. No me robó a mí, le robó a Dios. Y ahí es donde me vino Romanos 12:19. No busquemos vengarnos, amados míos, nos dice Pablo. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ahí es donde podemos descansar. Ahí es donde nuestra mente empieza a ser fortalecida por la palabra de Dios. Ahí es donde nos podemos levantar de vuelta con una seguridad. No con vergüenza de que nos robaron, no con vergüenza del qué dirán. ¿Cómo te van a enganchar a vos? ¿No te diste cuenta? Y si me hubiese dado cuenta no lo hubiese hecho. Ya sería necio. Pero ahí es donde el Señor nos dice, ¿en qué crees? Es en esos momentos, ahí es donde decidimos. Ahí es donde se manifiesta eso que creemos. Ahí es donde podemos decir, me agarra un ataque de pánico, porque no concuerda. Dios me dice que lo bendiga, me dice que Él se va a encargar, pero yo tengo unas ganas de reventarlo, ¿y qué hago con eso que tengo adentro? ¿Se lo dejo en manos de Dios o lo hago yo? Porque ¿saben lo que pasa cuando yo actúo por mi voluntad? Es donde Dios dice, bueno, está bien, encárgate vos, yo no me meto, yo te dejo. ¿Querés ir a pelearte vos? Andá, pero yo no te puedo ayudar.
Y ahí es donde pueden venir consecuencias peores a nuestra vida. Ahí es donde si yo me peleo, me puede dañar físicamente, puedo quedar mal físicamente. Ahí es donde todavía me pueden robar más cuando voy. Ahí es donde puede venir un enojo tan grande que me puede agarrar un problema cardíaco, un problema en la mente. Y el Señor dice, mía es la venganza, lo único que tenés que hacer es creer. Creer que yo me voy a ocupar. Vos encargate de proyectar tu vida en base a mi palabra. Vos encargate de decidir en base a mi palabra. Vos encargate de actuar en base a mi palabra. Que voy a ser yo el que te defienda. Voy a ser yo el que vaya delante tuyo. No lo vas a poder hacer vos. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, que puedas pensar cómo está hoy tu vida, qué es lo que se manifiesta de tu corazón. Yo te animo a que hoy puedas emprender tu presente y tu futuro no en función de aquello que ves, sino de aquello de lo que crees. Lo que vos no vas a cambiar es tu realidad, y menos con las fuerzas personales. Pero lo que vos crees como hijo de Dios, eso te va a transformar toda tu vida. Te invito en esta mañana a que puedas hacer esta determinación por el resto de tu vida. Que puedas creer en esas promesas de Dios, que puedas buscar cuál es esa promesa. Muchas promesas las conocemos, otras promesas las hicieron cuando vos tal vez eras bebé y te presentaron a Dios. Por eso es importante anotar cada palabra, cada pensamiento de Dios para cada uno de nosotros. No seamos necios de desechar la palabra de Dios. Creamos a su palabra, creamos en el Dios poderoso que tenemos, que es dador y galardonador de los que le buscan. No hagamos en vano una muerte tan grande, yendo y moviéndonos como las olas del mar, que hoy vamos para un lado y mañana para otro. Construyamos nuestra vida en la roca que es Cristo. Decirle al Señor ahí, si todavía no estás creyendo en su palabra, si todavía hay cosas que te cuestan, decirle, Señor, hoy quiero determinarme a creer en tu palabra. Me determino a estudiarla, me determino a proyectarme, me determino a prepararme. Todos esos cursos de la palabra de Dios que están haciendo los voy a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque quiero conocer tus promesas. Quiero empezar a ver qué es lo que vos tenés preparado para mi vida. Quiero ser como hoy cantábamos, quiero ser ese ejército que caminando va. No me quiero apurar, no quiero correr, pero quiero dar pasos firmes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vos conocés cada vida, cada alma, cada corazón y cada espíritu, Señor, que hoy vino para recibir tu palabra. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que hoy tomemos la determinación de creerte. Cada palabra, Señor, que leemos, cada devocional que leemos, cada estudio, Señor, donde haya una palabra imperante, Señor, ahí. Señor, que podamos hacerla personal, que nos mueva, Señor, el corazón, que nos haga preguntarme cómo estoy, Señor, en base a esta palabra. Creo, Señor, en lo que vos decís. Estoy caminando por fe, Señor, o estoy caminando por lo que veo. En el nombre de Jesús.
Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, confronte cada corazón. Señor, que traiga revelación a cada mente. Señor, que abras los ojos del entendimiento, no para ver la realidad en la que vivimos, sino para ver la realidad espiritual en la que estamos parados. Que podamos entender, Señor, que no somos de este mundo, pero que estamos en este mundo. Pero, Señor, que somos hijos tuyos. Que así como Jesús vino a este mundo, Él dijo que cosas mayores haremos para los que creemos en su nombre. Porque el nombre de Cristo es sobre todo nombre. Y nosotros oramos y hacemos y creemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y todos decimos amén y amén. Yo te invito a que puedas ponerte de pie, que puedas cantar una vez más. Se me fue. El ejército de Dios va. Que puedas tomar esa armadura como ese soldado que nos muestra, que puedas tomar la espada de la palabra de Dios y empezar a ponerla por obra, y que puedas empezar a marchar, no ahora como una persona que no cree, dubitativa, angustiada porque no sabe qué deparará el día de mañana, sino ahora con la seguridad de que Dios tiene tu mano puesta en la mano de Él y Él te guía, Él te sustenta, Él que te lleva a esos verdes pastos para alimentarte, para que puedas saciar tu alma. Así que puedas cantar ahora desde el fondo de tu corazón y con toda la voz. Grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. De grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Amén. Gracias, Señor.